Durante el funcionamiento de los mecanismos, la gran variación de aceleración puede provocar oscilaciones en el par de torsión requerido para poderlo impulsar a velocidad constante. Sin embargo, el par de torsión promedio es, en general, mucho menor que el par pico requerido durante el funcionamiento. Es por esto que buscamos un par de torsión lo más constante posible y por lo tanto más pequeño que los picos. Para esto se busca minimizar la variación de velocidades, es decir, omega máxima menos omega mínima, con el uso de un volante de inercia suficientemente grande. Este procedimiento sirve para estimar la inercia requerida. Primero debemos calcular de la curva de torques el valor promedio. Una vez que se tiene el valor promedio, se calculan las áreas bajo la curva, por encima y por debajo de este promedio. Se calculan las áreas, si están por encima positivas, por debajo negativas. Y luego se ubican omega mínimo y máxima. Omega mínimo estará en el cruce justo después del área más grande positiva y omega máximo en el cruce después del área más grande negativa. Con estas cantidades se calculan sumas acumuladas. Así tenemos primero el área de 200, luego se le suma el área de menos 261, con lo que la suma acumulada queda así. Luego se le suma la de 153, tenemos esta suma ahora, y después se suma el área de menos 92, con lo que quedamos así. Se ubican las sumas acumuladas correspondientes a la que queda después de el área más grande, es decir, en omega mínima, que sería esta, y a la que queda después del área más grande negativa, que sería esta. Luego, a la suma acumulada de omega máxima se le resta la suma acumulada de omega mínima. Y nos quedamos con esta cantidad. Se aproxima una omega promedio como la suma de estas dos entre 2. Teniendo la suma acumulada y omega promedio, se calcula el momento de inercia requerido, como la suma entre omega promedio al cuadrado. Se puede emplear un coeficiente de fluctuación para calcular una inercia mucho más grande y que asegure menor fluctuación del mecanismo. Y aquí la curva con el volante de inercia, donde se puede ver que el par de torsión tuvo menor fluctuación y también los picos fueron menores.